Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un postre. A veces sientes ganas de comerte un dulcito, pero sin exagerar con las porciones. Si la respuesta es sí, entonces esta receta es la perfecta para ti. Hoy te voy a preparar unos muffins al estilo japonés. ¿Qué significa esto? Significa que no los hornearemos, sino que los cocinaremos al vapor. Para la receta, las cantidades son pequeñas porque justamente se trata de no exagerar con la porción del postre, sino simplemente para quitarnos un pequeño antojo. Para hacer estos muffins súper fáciles, vamos a necesitar un huevo entero, 60 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de harina leudante, 10 gramos de mantequilla que derretiré en el microondas, 85 gramos de leche y un poco de vainilla. También necesitarás un pañito de cocina, no muy grande. Es preferible que sea pequeño como este. No importa que esté un poco viejo como este. La cosa importante es que debe estar perfectamente limpio. Antes de comenzar a mezclar los ingredientes, te recomiendo que comiences a preparar el agua para la cocción de los muffins. Yo tengo ya aquí sobre la hornilla el agua que he puesto a hervir. Ya está comenzando a hervir, como puedes notar. Cocinaremos los muffins en este tipo de olla vaporera, que es la que utilizan normalmente en los restaurantes orientales para cocinar los raviolis al vapor. Ahora que el agua está hirviendo, bajaré un poco el fuego y comenzaremos la preparación de la mezcla. Lo primero que harás será mezclar el huevo con el azúcar. Vamos a batirlo hasta que tome una consistencia espumosa, ¿ok? Esto no te tomará nada de tiempo. De hecho, ya el azúcar se ha disuelto y el huevo ha adquirido una consistencia espumosa. Ahora vamos a agregar la leche. Y comenzamos a agregar la harina poco a poco, preferiblemente en dos partes. Agregamos la mantequilla derretida. Un poco de vainilla. Y ya tenemos esto listo. Ahora lo vamos a pasar a los moldecitos. Una vez que los tengas listos, puedes escoger si hacerlos en este tipo de pirotín un poco más grande o en unos más pequeños como estos. No tienes que engrasarlos ni que hacer ningún tipo de procedimiento. Solo los vas a cubrir con papel especial, con estos pirotines de carta, y los vamos a preparar aquí. Los vas a rellenar solo hasta aproximadamente el 80% de su capacidad. El agua ya está hirviendo bastante. Vamos a bajar un poco el fuego, a cocinarlos a temperatura media.
los vamos a tapar con el paño y lo vamos a cubrir. Así los vamos a dejar cocinar por 15 minutos. Eso sí, durante el proceso de la cocción no debes abrir la olla para nada. Se debe mantener perfectamente cerrada hasta que hayan pasado los 15 minutos. Veamos si están listos. El palillo ha salido perfectamente seco, lo que significa que ya están listos. Como me ha sobrado un poco de mezcla, voy a colocar otro. Este es un poco más grande, por lo que lo dejaré cocinar 20 minutos. Mira cómo han quedado de lindos. Ahora los sacamos del pirotín. Los puedes comer así o los puedes decorar, pero antes de decorarlos tenemos que esperar que se enfríen. Para decorar los muffins vamos a usar 130 gramos de Filadelfia, una cucharada colmada de mantequilla. La mantequilla tiene que estar suave, a temperatura ambiente. Vamos a usar también una taza de azúcar glass y fruta para decorar. En este caso yo usaré unas moras. Batimos bien los ingredientes hasta obtener una preparación cremosa. Y una vez que tengas ya la mantequilla unida al queso crema, vamos a comenzar a agregar el azúcar glass. Y esto ya lo tenemos listo. Ahora lo que haremos será llevarla al refrigerador para que se enfríe y así estará mucho más firme a la hora de decorar los muffins. Con media hora que la dejes dentro del refrigerador es suficiente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Misión cumplida. Son excelentes para las fiestas infantiles, para decorar una mesa y te garantizo que son muy suaves. Aparte de la ventaja de que si no tienes el horno a disposición puedes hacerlos igualmente. Bueno, yo espero que la receta haya sido de tu agrado y me gustaría tanto que te animaras a hacerla porque son en verdad no solo muy lindos sino también deliciosos. Bueno, es todo por hoy. Te saludo recordándote que si la receta ha sido de tu agrado, sería muy lindo que le regalaras un like. También sería estupendo que apoyaras mi canal inscribiéndote. También sabes ya que puedes activar la campanita de las notificaciones para no perderte las próximas recetas que publicaré. Ahora sin más te saludo y nos vemos en una próxima ocasión con una próxima receta.